En 1627 vivía en una pequeña aldea de Salem una joven muy bella llamada Rosa Bartra. En una mañana muy luminosa, ella decide hacer un poco de jardinería. Hoy es un buen domingo para cortar unas rosas. Ese día, Rosa decidió usar un vestido escotado y sin usar capa. ¿Ya viste a la joven Rosa? Sí, se ve muy hermosa hoy, pero ¿ya te fijaste en la cicatriz de su espalda? Mechita se alertó, pues Rosa tenía unas marcas de nacimiento que formaban un pentagrama invertido. Es una bruja. Es mi deber como buena cristiana avisar a los demás. Tienes razón, esa mujer representa al demonio. Además, la semana pasada no fue a la iglesia ni rezó con nosotros. Los esposos avisaron a todos los vecinos y quedaron en que la lincharían ese mismo día, cuando el sol se oculte y la luna sea testigo. Está usted viendo el final de Rosita la brujita. Por favor, suéltenme, yo no soy una bruja, ustedes me conocen desde pequeña. Tienes la marca del diablo, bruja. Son marcas de nacimiento y algunas cicatrices al azar. Por favor, no me hagan esto. Llamen al juez, por favor, y déjenme probar que no soy lo que dicen. La palabra de una bruja no tiene valor. A la hoguera. Los vecinos ataron a Rosa a un árbol y la lincharon. Las gotas de sangre que se desprendían de su cuerpo eran el del color de sus amadas rosas blancas. Decidieron que esto no sería suficiente castigo y la lanzaron a la hoguera. Y ahí, entre el fuego ardiente como el sol, que destrozaban sus sueños de una joven, si iba a ser una madre de familia o una famosa científica, nunca lo sabremos. I am a witch, yet you have betrayed your coven. You practice the darkest of magic. I did not break your rules. Mother! Please! Atentos, por favor, porque al final haremos una pregunta y quien conteste de manera correcta se llevará una caja de donuts. Así que, muy atentos. Luego de esa gran introducción, vamos a empezar al análisis del artículo 134, inciso 3 de nuestra Constitución Política del Perú. Y esto con la finalidad de que, como nosotros observamos antes y hasta el día de hoy, hay muchas veces en las que las personas son juzgadas y sentenciadas de una forma arbitraria, miserable y desproporcionada. Y es por ello que este trabajo, como la monografía, tiene el fin supremo de tratar de velar y un poco de hacer notar la defensa de las libertades humanas, de la persona y de su dignidad. Comencemos. Señor narrador, yo todavía no entiendo lo que es el debido proceso y la tutela jurisdiccional. No te preocupes, yo te voy a explicar. Primero hay que entender de que estos dos conceptos son distintos entre sí, es decir, no son sinónimos, lo que nos lleva a pensar que el debido proceso son aquellas formalidades esenciales que tiene que tener todo proceso jurisdiccional. También nos hace pensar que aquel proceso está dedicado a defender los derechos y libertades de la persona dentro de un proceso judicial. Pero narrador, esa es la definición que tú nos das, ¿no tendrás una definición más formada? Claro que sí. El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, continente de numerosas garantías de las personas y constituido en la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela clara de sus derechos. Pero, narrador, ¿a quién le pertenece este concepto? Bien, yo te voy a explicar. Este concepto le pertenece a Martín Agudelo, quien es un profesor catedrático de las Universidades Pontificia Bolivariana, Autónoma Latinoamericana y de Medellín. Además es magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Pero narrador, ¿qué es la tutela jurisdiccional? Bien, yo te voy a explicar. La tutela jurisdiccional para el doctor Alonso Mertel Chang vendría a ser aquel por el cual toda persona como integrante de la sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. Entonces, ¿me entendiste? Yo creo que sí.
En palabras simples, la tutela jurisdiccional es aquel derecho fundamental de acceder a los órganos jurisdiccionales y de esta forma resolver el conflicto en el que se está inmerso. Muy bien, veo que me entendiste. Entonces ahora podemos pasar a otros temas. ¿Qué dice el título preliminar del Código Procesal Civil de este tema? Ay, María, el título preliminar del Código Procesal Civil nos dice en sus 10 artículos que todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya sea para ejercerla o para defenderla. Así como también nos dice que el acceso a la justicia es gratuito para todos y que tiene que haber igualdad entre todos para que así no afecte el proceso y el resultado del mismo, y que la audiencia tiene que realizarse ante un juez. Y el plazo tiene que ser respetado para que así el conflicto se pueda resolver lo más antes posible. ¿Y podemos encontrar algún artículo del Código Procesal Constitucional? Sí, podemos encontrar el artículo 9, que nos habla sobre la procedencia de las resoluciones judiciales y cómo es que procede el habeas corpus, así como también cuándo es que se da el amparo. ¿Existen artículos internacionales que hablen de este tema? Sí, podemos encontrar leyes internacionales que tratan en sus artículos, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por último tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos nos hablan y nos indican que todas las personas tenemos derecho a ser oídos y con justicia donde un tribunal, y este tiene que ser imparcial e independiente. ¿Esto por qué? Porque todos tenemos igualdad y todos tenemos que hacer valer nuestros derechos. También tiene que existir un proceso sencillo. Si la Constitución de nuestro país tiene regulados en algunos códigos el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Sí, podemos encontrar en el artículo 2, en el inciso 24e, que nos habla que la persona seguirá siendo considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario judicialmente. Y en el artículo 139, inciso 14 y 15, que nos dice que todos tenemos derecho a la defensa y nadie puede ser privada de esta. Así como también indica que tiene que ser informada la causa de por qué se está dando la detención. Y el detenido tiene derecho a hablar personalmente con su abogado y este puede asesorar. Eso es todo, María. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional con respecto a estos temas? Yo voy a contestar esa pregunta, Mechita. Pero primero tenemos que entender y recordar que todo derecho puede tener un doble carácter. Es decir, como principio, como norma rectora para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas, o también como derecho en sí mismo, como una facultad para que los ciudadanos o las personas puedan exigir su debido respeto. Pero también tenemos que partir de esta otra premisa, y es decir que el artículo 139 en su primera línea nos dice que tanto el debido proceso como la tutela jurisdiccional efectiva son principios, es decir, les da ese carácter de principio. Pero en las dos sentencias que vamos a analizar hoy del Tribunal Constitucional también nos dice que esos pueden ser considerados derechos, es decir, que tienen ese doble carácter que te explicaba hace unos minutos. Vamos a empezar a desglosar ambos términos. ¿Te parece bien? Sí. El debido proceso. Para el debido proceso vamos a analizar la sentencia 5194 del año 2005, específicamente en sus fundamentos 2 y 3. Esto nos dice que el derecho al debido proceso es un derecho expreso, es decir, que va a contener a otros derechos en su interior. Dentro de esos derechos podemos tener a la pluralidad de instancias, que es poder apelar a la sentencia inicial, el derecho a los recursos específicamente, y como por ejemplo a los medios impugnatorios. También tenemos el derecho a probar, es la facultad de presentar las pruebas necesarias para demostrar nuestra inocencia. También el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es decir, evitar dilaciones dentro del proceso. También tenemos el derecho a un juez imparcial, es decir, que el juez que vaya a guiar nuestro proceso se encuentre desafectado de las partes y de la controversia. Y por último tenemos el derecho a la defensa, es decir, que
podamos tener la posibilidad de defendernos. Dentro de esto está a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, ¿cómo afectamos al debido proceso? Este derecho al debido proceso, al contener a otros, solamente se puede afectar cuando se está afectando alguno de estos derechos que ya mencionamos que lo contienen. Eso es por un lado del debido proceso. Ahora, la tutela jurisdiccional efectiva, por otro lado, la vamos a analizar desde la sentencia 0005 del año 2006, específicamente en su fundamento 23, que nos habla sobre que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho genérico. Es decir, que al igual que el anterior, que el debido proceso, va a contener a otros derechos en su interior. ¿A qué derechos nos referimos? Específicamente, por ejemplo, al derecho al acceso a la justicia. El derecho al acceso de la justicia es poder acceder a los órganos jurisdiccionales. El derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción es que no haya ningún obstáculo burocrático, social o de ningún otro tipo de índole para que se desarrolle el primero, el derecho al acceso a la justicia. Es decir, que una persona pueda ir a los órganos jurisdiccionales y que no haya ningún impedimento. También tenemos el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales, es decir, que el juez haga respetar lo que él ha dictaminado dentro de su sentencia. Y esto también se encuentra elaborado junto con el cuarto derecho, que es el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Es decir, que lo decidido por el juez, lo que está en su sentencia, sea posible, razonable y basado en lo que él ha analizado de todo el proceso. Como podemos ver, los cuatro derechos que se están inmersos dentro de la tutela jurisdiccional efectiva se encuentran correlacionados entre sí. Entonces, ¿el debido proceso es lo mismo que la tutela jurisdiccional efectiva o está incluido? No necesariamente, Mechita. Si bien es cierto que en la sentencia que acabamos de citar del 2006 del Tribunal Constitucional establece que, pues sí, el debido proceso se encuentra inmerso dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, para nosotros como grupo no lo consideramos mucho por ahí, pues el debido proceso va a priorizar el procedimiento, el instrumento, antes que a la finalidad. Es decir, que le interesa que se cumpla todo el proceso que está en la ley, doctrina y jurisprudencia, mientras que la tutela jurisdiccional efectiva tiene como prioridad la protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, ambos tienen fines en común, es decir, que por un lado, que hay un proceso justo, que la decisión tomada sea justa y que ambas partes salgan con lo que se merecen, por decirse así. Entonces, por ahí podemos decir que ambos, si bien es cierto, pueden significar lo mismo, no necesariamente esto va a que uno se encuentre inmerso dentro del otro. Hola, amiguitos. ¿Y qué hemos aprendido del proyecto de hoy? ¿Cuál es la síntesis? Bien, el debido proceso es un derecho fundamental para la resolución de conflictos. Y la tutela jurisdiccional efectiva es una característica que poseen todas las personas, que les permite acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses. ¿Existen diversos cuerpos normativos? Sí, existen tales como el título preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 139, inciso 14 y 15 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y qué establece el Tribunal Constitucional? Bien, el Tribunal Constitucional nos dice que este posee un doble carácter. El primero, como principio rector del Estado, y como segundo, un derecho en sí mismo. Además, considera que está incluido en el otro. Pero siento que debemos discrepar eso. Sí, discrepar. Pues sí, tienes razón, ya que mientras el debido proceso prioriza el instrumento y procedimiento antes que la finalidad, con la tutela jurisdiccional pasa todo lo contrario, pero ambos buscan un proceso justo para las partes. ¿Y de qué habla el artículo 139? Bien,
El artículo 139, inciso 3, le otorga al proceso peruano muchas características de un sistema inquisitivo que evitan arbitrariedades en el proceso. Ah, el ordenamiento jurídico peruano. No negamos que su reconocimiento es importante, pero tener tantas leyes que digan lo mismo, pero con otros términos y ubicaciones, resulta más confuso para los legisladores y para nosotros mismos, los ciudadanos. Vaya, hay muchas cosas que evadimos por nuestra ignorancia. Pues sí, tienes mucha razón, amiguito. Nuestra sociedad piensa que nuestros derechos se encuentran en el artículo 2 de la Carta Magna. Nuestras libertades, derechos y deberes como personas, seres humanos y hasta ciudadanos son infinitas, pero no las vamos a poder conocer ni mucho menos proteger si nos conformamos con la información. ¡Wow! Y tal y como decía Ramsey Crack, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Les haremos una pregunta, y la cual es mencionar 3 derechos que se encuentren inmersos en el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Ya. En 1627 bebí. La semana no, la semana pasada no fue a rezar con nosotros. Ese día, Rosa decidió usar un vestido escotado y sin usar vestido. Gracias.